conchuda! Viene con la otra. Pero qué conchuda es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Mira ese que viene allá. Muy cínico. ¡Un conchuda! Viene con la otra. Pero qué conchuda es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Mira ese que viene allá. Muy cínico. ¡Un conchuda! Viene con la otra. Pero qué conchuda es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Mira ese que viene allá. Muy cínico. ¡Un conchuda! Viene con la otra. Pero qué conchuda es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Mira ese que viene allá. Muy cínico. ¡Un conchuda! Viene con la otra. Pero qué conchuda es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Que la paz de Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Querido hermano, le invitamos a este su programa Con Dios. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11, 28 nos dice: vengan a mí los que van cansados y agobiados y yo los haré descansar. Hermano, todos en la vida llevamos cargas grandes, medianas, pequeñas. Y la suerte que tenemos es que Jesús nos quiere ayudar a llevarlas y que nos acerquemos a Él. Le invitamos todos los días, miércoles a las 6:30, por radio, TV, online, La Propia. Querido hermano, le esperamos. Amén. Qué lindo es cantarle, Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Queridos hermanos, que la paz de Jesucristo esté con nosotros, esté conmigo, esté con ustedes. Un abrazo en la distancia, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios y le pedimos que nos bendiga. Dios sabe bendecir y queremos, Padre Dios, que nos bendigas a nosotros, los que estamos aquí y los que estamos allá. En este tiempo de la historia, querido hermano que me escuchas, nos ha tocado a nosotros ser estandarte de la palabra de Dios y a usted también de alguna manera ser partícipe de la palabra. Papito Dios, te pedimos
que nos bendigas con el Espíritu Santo. Ponemos todos estos minutos en tu presencia. Espíritu Santo de Dios, guía nuestras palabras, nuestra mente. Ilumina, Espíritu Santo de Dios, a todas las personitas que están al otro lado de este medio. Glorifícate, Papito Dios, en nosotros, en la cosa pequeñita que somos. Bendícenos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos voluntad, Señor, para seguir avanzando. Glorifícate en nosotros, Papito Dios. Te amamos, te glorificamos, te damos gracias. Todo honor, todo poder y toda gloria y toda bendición a tu santo nombre. Gracias, Papito Dios. Te presentamos a ti, Papito Dios, y a tus hijos este momento tan bonito de estar contigo. Sí, Papito Dios, acógelo. Bendícenos a todos nosotros. También damos gracias a Dios, como siempre, a este medio online que se llama La Propia. Papito Dios, bendice a nuestro hermano director, bendice a nuestro hermano que maneja los equipos. Danos alegría y acéptanos, Padre Celestial, este homenaje que te hacemos cuando te predicamos, cuando anunciamos tu palabra, cuando te bendecimos con las alabanzas. Virgencita María, ruega por nosotros. Vamos a hacer unas alabancitas, un poquito más, y empezamos con el tema, ¿no? Gloria a Dios. Para Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te canto con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús. Las águilas, como las águilas, tus alas levantarán. Las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán y se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Invocar tu nombre, tú eres digno,
de ser alabado por la eternidad. De invocar tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del gran poder de Dios. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Y se siente presencia de Dios, y se siente presencia de Dios. Gloria a Dios, te bendecimos, Papito Dios, te damos gracias porque estás con nosotros. Queridos hermanos, entonces nos preparamos para la palabra de Dios, que es el banquete, como Mario sabe decir. Él está conmigo, si no hay un detallito que no puede salir, Él está conmigo. Él sabe decir que va a hablar la maestra. Así es, mi hermanito, la Biblia es la maestra. Es posible que en la escuela, en el colegio, usted tuvo una maestra, pero ahora que usted tiene 40, 50, yo tengo 70 y pico de años, yo sigo con la maestra. La maestra me enseña toda la vida. O sea, no hay un ciclo de escuela, de colegio, de universidad, sino que la Biblia es maestra toda la vida, hermano. Alabado sea Jesucristo. Hermano querido, en esta tarde y noche vamos a tratar algo que no podía dejar de lado. En las veces anteriores, las otras semanas, hemos estado hablando sobre la Santísima Eucaristía. Yo he estado pensando sobre la Eucaristía, ¿no? Quiero dejarle una especie como de un apéndice a lo que había dicho, porque me pareció maravilloso. Mire, Jesús se encarna en el vientre de la Santísima Virgen. ¿Y por qué no podemos decir que también se encarna en la hostia? ¿No es cierto? Consagrada, se encarna Jesucristo y está vivo y glorioso. Hermano, yo creo que está ahí, no es un descubrimiento, pero es una gran verdad. Podemos hablar perfectamente de la encarnación de Jesús en María y también de la encarnación de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Diga gloria a Dios, hermano. Usted que conoce la palabra de Dios, que vive en la iglesia, que practica y que sabe, ¿no es cierto?, el valor de los sacramentos, la institución de la Eucaristía. Sin temor podemos decir que Jesucristo se encarnó en María y también se encarna, hermano, cada vez el momento que es consagrado en la Santísima Eucaristía. Hermano, se encarna, está ahí, gloria a Dios. Había dicho que iba a decir como un apéndice. Hermanito, ahora vamos a lo que quiero decir. Las otras semanas habíamos hablado, como dije, de la Santísima Eucaristía, pero para poder comulgar dignamente hay necesidad de algunas cositas que nos ha enseñado la iglesia en el catecismo. Y una de ellas es la confesión, ¿no es cierto? Porque sin la confesión no podemos acercarnos. Pero antes de entrar a explicar, a leer la cita sobre la confesión, yo quiero, querido hermano, antes de hablar esto, decirle que he estado yo pensando, me acuerdo cuando era niño, cuando estaba en la escuela, en el colegio, y
y estuve cansado yo de ver, pues entre los niños, en las aulas habían desacuerdos, habían ciertas ofensas, ciertas peleas, los niños a las niñas también volvían a los niños, ¿no es cierto? Y más luego los jóvenes, y no había otra manera de remediar aquello que no sea que el par de niños sean llamados al rectorado. Y en el rectorado, el señor profesor, el director, ¿no es cierto? Él nos hacía pedir disculpas a la compañerita, y no solamente la disculpa de palabra, sino que había que darnos la mano y darnos un abrazo. Y había veces, a mí me tocó ver esto, que mi maestro hacía sentar juntos a la parejita que había tenido alguna situación difícil. Entonces, esta forma tan bonita, ¿no es cierto?, que se vivía cuando éramos niños. Yo creo que ahora es igual en las escuelas, en los colegios, pero esto no solamente es en la aula, sino es fuera de las aulas. Nosotros vemos en el orden de todas las cosas, en las relaciones humanas, querido hermano, es algo fundamental saber pedir disculpas, ¿no es cierto? Y con la disculpa, ¿qué se gana? ¿Qué se gana? La amistad que se había quebrado, la amistad que se había roto, hermano, se reivindica la amistad y seguimos de amigos. Y a veces esto puede darse ya entre señoritas, personas que fueron muy amigas de muchos años. En definitiva, hermano, lo que quiero decir es que yo no conozco otro medio para remediar los problemas de los seres humanos, inclusive de esposos, de políticos, de ministros, de ofensas públicas por los diferentes medios, que no sea, hermano, lo mínimo el pedir disculpas. Antes de ir a un juicio y todo eso, la otra parte pide eso, disculpas. Eso es lo que exige la parte que ha sido ofendida. Hermano, eso mismo que hemos hecho, que se hace en la sociedad humana, eso mismo, hermano, dice Dios cuando nosotros le ofendemos a Él. En este caso, la ofensa no es al ministro, no es al gobierno, no es a la niña, sino es la ofensa a Dios y también al prójimo, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo, nosotros decimos disculpa, pide disculpa. Nosotros acá, vuelta en la iglesia, Dios llama a esa disculpa con otra palabra, pero es lo mismo, es lo mismo. ¿Cuál es la palabra? La palabra es el perdón, es la confesión, ¿no es cierto? La confesión no es otra cosa que pedir perdón, perdón a Dios a través de alguien que Él ha dejado autorizado. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, tú, querido hermano que me escuchas, estás perfectamente de acuerdo porque no estoy hablando de una praxis de otro planeta, sino de algo que hacemos cotidianamente. Hacemos con nuestros hijos y obligamos a que pida disculpas. Dios lo hace igual. No hay nada de diferente ni de raro, ¿no es cierto? Porque vemos raro este sacramento. Este sacramento nos pesa, este sacramento es difícil, estoy de acuerdo. Porque para pedir perdón hay que tener un corazón, una alma muy noble. Estoy de acuerdo en eso. Querido hermano, entonces Dios, Él no dice pidan disculpas, sino confiesa tus pecados. Porque al ofender al hombre, al ofender a Dios, perdón, al hombre ofendemos a Dios y a veces ofendemos a Dios directamente. Pero esto de la confesión que voy a empezar a hablar, que ya he empezado, hermano, no se olvide, porque a veces, hermano, es posible, hermano querido, muy posible que usted es un cristiano católico y a veces se olvida, querido hermano, que la confesión es sacramento. ¿No es cierto? Si usted se olvida como católico, el que no es católico, obviamente, no le interesará, no tendrá importancia. Entonces, es interesantísimo, si tú te proclamas cristiano católico,
esta es la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la iglesia. No puedes diferirle. Decía una celebridad de nuestra iglesia: el que no proclama la palabra, el que no acepta el mandato de Dios, ¿no es cierto?, a través de la iglesia, es una manera de apóstata. O sea, reniegas, eres un apóstata, hermano, porque a veces decimos que creemos en Dios, hablamos de Dios, nos llenamos la boca de Dios y no te has confesado. Gloria a Dios. No te confiesas, no te casas eclesiásticamente. Entonces, una celebridad, como digo, decía: eres algo así como un apóstata. Querido hermano, tenemos que ser congruentes, ¿no es cierto? No incongruentes en la fe. Nos vamos, hermano, a la palabra de Dios. Porque todos los sacramentos, no se olvide, son instituidos por Jesucristo. Este detallito la gente cuando habla de confesión, matrimonio eclesiástico, bueno, ahí pone objeciones. No, cuento de curas, invento de la iglesia y no sé cuánto, ¿no es cierto? Entonces, siempre los sacramentos son instituidos todos ellos por Jesucristo. Tienen su sustento bíblico y la iglesia nos transmite y nos enseña, querido hermano. O sea, no es una cosa antojadiza del señor sacerdote ni de la iglesia. Ha sido Jesucristo. Lo vamos a ver hoy. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios, hermanito. Tomamos la palabra de Dios en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan y leo desde el verso 21 en adelante. Dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te bendecimos, Papito Dios, por tu palabra. Hermano, no hay objeción. Es tan clara la palabra de Dios. No habla ni siquiera un apóstol es el que está hablando, porque hay apóstoles que han escrito la Biblia, y cuando ellos han escrito, inspirados por el Espíritu, uno termina diciendo palabra de Dios, pero Dios habló a través de ellos. Aquí habla Jesucristo. Es Jesucristo, ¿no es cierto? Con una clarísima profundidad que nadie puede decir que hay ambigüedades, por la claridad que tiene Jesús en otorgar esta autoridad. Ya, vamos a hacer un repasito de lo que hemos leído. Primeramente, Jesús se aparece a los apóstoles y les dice: la paz esté con ustedes, y les reciban el Espíritu Santo. Y luego les dice, voy a leer esa partecita que es interesantísimo. Dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Yo creo, hermano querido, que esta cita bíblica, todos más o menos en el ambiente cristiano, todos la conocemos. El Señor Jesucristo. Pero antes de explicar, yo quiero hacer unas preguntas. Ahí donde usted me está escuchando, hermano, le hago esta pregunta. Yo me la hice para poder predicar. Hermano, ¿quién es el que habla? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Jesucristo, ¿no es cierto? Es Jesucristo el que habla ahí. Ya, y al hablar Jesucristo, ¿con quiénes está hablando? Es interesantísimo darnos cuenta de eso. Está hablando con los
apóstoles que se les presentó luego de haber resucitado, querido hermano. Entonces, está hablando con los apóstoles. Ya, hay dos cosas que hemos dicho ya del texto. Dice primero que Jesucristo es el que está hablando y está hablando a los apóstoles. Ahora, Jesucristo ahí hablando, ¿qué les está diciendo a ellos? ¿Qué autoridad les está dando, querido hermano? ¿Qué autoridad? A mí me gustaría tener un auditorio vivo aquí para preguntar. ¿Qué autoridad? Mire, hermano, otra vez repito, ¿sabe por qué? Porque quiero que comprenda, hermano. Hay mucha gente que lee, que piensa como quiera y habla como quiera. Tenemos que hablar, hermano, con sustento y sustento bíblico. Y la palabra de Dios aquí es tan clara que no hay ambigüedades, como decía, dificultades para entender. Primero habla Jesucristo. ¿Con quiénes habla? Habla con los apóstoles. Ahora, ¿qué les está diciendo? ¿Qué autoridad? ¿Qué les está pidiendo? Les está pidiendo que perdonen los pecados a los que confiesen, descarguen de sus pecados. Los pecados son una carga, ¿no es cierto? El hombre pecador, hermano, anda aplastado. El hombre que anda con vicios, con engaños, infidelidades, etcétera, etcétera, hermano, anda aplastado. El hombre que aparentemente ha triunfado en el campo económico también anda aplastado. A mí personalmente, no este momento. Hermano, cuando yo tuve 30 años, a mí me daba pena ver gente, hermano, que era, discúlpeme la expresión, trabajaba como el burro, ¿no es cierto? Adoraban el dinero y me daba pena, ¿no es cierto? Claro que coger dinero es bonito, pero ponle orden, ¿no es cierto? Ponle orden, ponle tiempo. Tú vales más que el dinero, querido hermano, que me escuchas. Entonces, volvemos a lo que decíamos. Hermano, el pecado es una carga y a quienes descarguen, pues confiesen sus pecados, quedan descargados, quedan liberados. Hermano, los psiquiatras saben esto y una de las materias que ellos en su estudio, ¿no es cierto?, en lo que ellos tratan, saben muy bien el efecto del perdón. Hermano, la persona que ha sido perdonada es liberada. Es liberada. El hombre que tiene odio, venganza, resentimiento por algo, el que no pide perdón, hermano, por todas esas cosas, vive aplastado. Y Dios no quiere que vivas aplastado. No quiere que vivas aplastado. ¿Acaso, querido hermano, tú no te has equivocado alguna vez? Te has equivocado varias veces. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes cuando te equivocas? Cuando se nos va la lengua con la familia, por ejemplo, con los amigos, o de repente se nos va la lengua, hermano, en un auditorio. ¿Cómo nos sentimos? A una persona de honor, hermano, no le guardamos el respeto necesario. A tus padres, a tus hijos, a tus vecinos, cuando te faltó, querido hermano, fortaleza, cuando te faltó dominio de carácter, cuando te exasperaste con tus vecinos. ¿Cómo quedaste tú luego? ¿No es cierto? Muy mal, horrorosamente mal. Y tienes que buscar a lo mejor, porque de ahí vienen problemas, vienen juicios. Hermano, Dios quiere sanarnos. Nosotros no hemos pecado solamente con el vecino, hemos pecado contra Dios. El pecado que hacemos, que elaboramos para ofender al hombre, es, hermano, ofensa a Dios. Lo más grave no es lo que le has dicho al vecino o el trato que has tenido con los demás, sino con ese trato que has tenido, has ofendido a Dios. Porque Dios ha dicho que no has de vivir así, que has de ser un hombre de paz, que has de amar a Dios y al prójimo, pero no has amado, hermano, cuando tú has tratado como a ti te ha parecido. Gloria a Dios, hermano.
te bendecimos y te alabamos. Y Dios quiere que tengas paz, hermano querido. La palabra de Dios libera. Hermano, que tú me oyes. Si tú este momento cierras tus ojos y le pides a Jesucristo el perdón que tanto tiempo no le has pedido, Él te libera en este momento, te bendice y Él se glorifica en ti. Y Él te da la sabiduría de su Espíritu Santo para que tú reconozcas que hay que vivir conforme el Evangelio de Dios y no con el evangelio personal, egoísta del hombre. Gloria a Dios, querido hermano. Vuelvo al tema. Jesús, otra vez repito, y el afán mío no es que no tenga argumentos, tengo un mundo de argumentos, querido hermano, para predicar. Y sé que no voy a avanzar a predicar lo que quiero predicar, pero quiero que no te olvides esta cosita tan sencilla. Yo siempre repito, hermano, no necesitas ir a seminario, hermano querido, para aprender esto que es importantísimo. El que habla aquí en la cita Juan 20:21 que he leído es Jesucristo. Jesucristo está con los apóstoles. Él habla con los apóstoles. Primero, ¿quién habla? Luego con los apóstoles. Y luego la pregunta, la inquietud tercera es, ¿y qué les dice? ¿Qué les encomienda? ¿Qué les ruega? ¿Qué les ordena? Hermano, es a confesar. ¿No es cierto? A quienes retengan, a los que se confiesen, pues liberen. Y a los que no se confiesan, la palabra de Dios es clarísima. Quedan retenidos sus pecados. Entonces el sacramento de la confesión no es invento del cura, no es invento de la iglesia, ¿no es cierto? No es una ley advenediza que tenemos en la iglesia, no, señor. Esto lo hizo Jesucristo. Él lo dijo, es sacramento. Y este sacramento, como todos, te produce gracia santificante, hermano. Porque al humilde que se confiesa, Dios lo ensalza. Y al orgulloso que no se confiesa, ¿no es cierto? Dios le quita todo apoyo. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. Ahora, esto ya está entendido porque he repetido mucho. Ahora vamos pensando algo más. Entonces, el que instituye este sacramento se llama Jesucristo, no es el párroco de su iglesia. Segundo, Dios ha llamado para la tarea de confesar, de liberar a los hombres de sus pecados. El Señor no ha llamado a los marcianos supuestos, no ha llamado a los ángeles, a los querubines o otra criatura celestial. Hermano, Jesucristo, de los 12 que eligió, hermano querido, los ha llamado a ellos. Y a ellos les hace su encargo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay un mundo de personas y a veces católicos, hermano, que están molestos. No se diga a los otros que no son católicos, que están molestos porque dicen que el cura es un hombre nomás. Hermano, quéjate a Jesucristo. Yo suelo decir, hermano, cómprate una hoja de esa A4 y ahí escribe en cabeza, dirigiéndote a Jesucristo, escribiendo ahí, Señor Jesucristo. Sabes que aquí habemos un poco de inconformes con el sacramento de la confesión. A continuación vamos a afirmar, ¿no es cierto? No estamos de acuerdo porque nos has dejado hombres. Mándanos ángeles, ¿no es cierto? Lo sella y lo manda para el reino de los cielos. Querido hermano, porque el reclamo, si alguien hay que reclamar o alguien hay que molestarnos, ¿no es cierto? No es con el párroco, no es con la iglesia, es con Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Te bendecimos y te alabamos. Yo me gozo, hermano, porque los sacramentos, como estamos diciendo y repitiendo, hermano, son instituidos por Jesucristo.
Además, Jesucristo, hermano, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria y honor y gloria a Dios. Jesucristo, Él ha querido, mire, hacerse hombre y nacer del vientre de María en un pueblito, Belén de Judá. Él hace las cosas como Él quiere. Él tiene potestad y autoridad y señorío para hacer como Él quiere. Él es Dios, ¿no es cierto? Él quiso nacer ahí. Él quiso aceptar la muerte, el Dios del cielo y de la tierra, creador de todo lo visible y lo invisible, de toda criatura. Él quiso pasar por ese papelón, ¿no es cierto? Él fue el que instituyó el bautismo y todos los sacramentos, la Eucaristía, que a usted le gusta mucho, ¿no es cierto? Pero no le gusta confesarse. Él fue, o sea, él fue, mire, Jesucristo es el que se vale de hombres y no solamente de sacerdotes, del clero, sino de toda persona cristiana. Él quiere que su reino llegue a los demás a través nuestro. Es querer de Él en su soberanía. Él tiene autoridad, ¿no es cierto? Por autonomacia. Entonces nadie le va a discutir a Dios. Él es la forma que hace Dios, ¿no es cierto? Como veíamos la semana pasada, Jesucristo ha querido nacer en Belén y pudo haber nacido en Jerusalén, pero Él quiso nacer ahí. Él quiso haber nacido al lado de una princesa, pero no, nació ahí en medio de animalitos con una niña campesina preciosa que es la Virgen María, ¿no es cierto? Él hace a su manera, Él es Dios, no nos olvidemos, ¿no es cierto? Él quiso quedarse en ese pedacito de pan, ¿no es cierto? ¿Quién eres tú, no es cierto? Para discutirle a Dios, para pedirle explicación, ¿no es cierto? El que sana a los enfermos, el que libera a los endemoniados, el que da la vista a los ciegos y levanta paralíticos, tú le vas a enseñar cómo debe de hacer, ¿no es cierto? Tú le vas a enseñar, hermano, de ninguna manera. Dios tiene su forma de hacer y Dios tiene su manera de salvar. Dios tiene la manera de que tú quedes liberado de tus pecados a través de este sacramento que se instituye por Jesucristo. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bendita sea nuestra iglesia que nos ha enseñado con valor, querido hermano, porque la iglesia no solamente ha tenido que luchar contra gente agnóstica, atea, sino que también ha tenido que luchar, hermano, contra otras corrientes religiosas, ¿no es cierto? A través de los siglos. Y esta iglesia preciosa, que es la nuestra, hermano, está aquí y nos está enseñando esto. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor, por nuestra iglesia. Seguimos. Entonces, decíamos que Jesucristo no llamó a los ángeles ni nada de eso, sino se valió de los hombres, ¿no es cierto? Pero yo quiero profundizar un poquito más aquí el comentario. Se ha oído, yo he oído mucho decir, pero es que el cura, yo no me confieso porque el cura es un hombre nomás. El término que acabo de decir, un hombre nomás, supone que estás queriendo decir que el cura es un hombre común, un hombre ordinario, uno más de los que transitan por la calle, de los que existen. Querido hermano, esa es una equivocación. Que es un hombre, sí, es un hombre, el sacerdote, pero un hombre no más, ordinario, común, ¿no es cierto? Eso no, ahí te equivocas. Ahí te equivocas. De la misma manera que no podemos decir que el médico es un hombre no más. No puedes decir eso. El médico es cierto que es hombre, pero un hombre no más común, vulgar, como cualquiera, no. El médico tiene ciencia. Entonces, no es un hombre no más. ¿Vas entendiendo, mi querido hermano? Lo mismo el sacerdote. El sacerdote no es un hombre no más. Y así podemos decir de un ingeniero, podemos decir de un maestro. Puedes decir de un maestro que es un hombre no más. No, señor.
Él imparte el conocimiento de la vida, del conocimiento científico, ¿no es cierto? Entonces no es un hombre nomás. Y vámonos a un ejemplo más práctico todavía. ¿Podéis decir que el policía es un hombre nomás? De ninguna manera, ¿no es cierto? Es hombre sí, pero un hombre nomás cualquiera no es. Él tiene autoridad, querido hermano, y sabes tú reconocerlo. Y cuando los ladroncitos ven al policía, buscan refugio, no se aparecen. Cuando ven el carro que pasa de la policía, ellos tratan de estar lo más posible escondidos, ¿no es cierto? Saben reconocer la autoridad. Y un último ejemplo en esta línea, querido hermano. Un último ejemplo. Habéis visto en las esquinas de las ciudades, tenemos nosotros en el centro, hay unos semáforos. Esos semáforos reparten el movimiento de los vehículos, ¿no es cierto? Y vamos a poner que yo voy contigo, yo voy en el auto suyo y usted se detiene ante la luz roja. Y yo que voy con usted le digo, oiga, pero ¿por qué se para? Dele. Y usted me contesta, hermano, sabe que está en la luz roja. Y yo le contesto, pero si eso es una lata, es un faro ahí rojo, un foco rojo adentro. Eso, dele nomás, eso es una lata, es una cosa eléctrica. Y usted se me reiría, mi querido hermano. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que es para negar a Dios, para objetar las cosas que enseña la iglesia. Hermano, a veces somos un poco mañosos, ¿no es cierto? No nos damos cuenta. Mientras tanto, lo mismo en plano de mundo entendemos perfectamente, pero a la iglesia, a las cosas de Dios le damos vuelta. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa? Entonces hemos visto esto de que los sacerdotes no son hombres nomás. Otra cosa. ¿Qué cosa les pidió Jesucristo a ellos? ¿Qué les pidió? ¿Qué les ordenó a ellos? Les ordenó, ¿sí se acuerda? Es que perdonasen los pecados y a los que no confiesen queden retenidos. ¿No es cierto? Les ordenó esto de perdonar los pecados. Tremenda cosa, hermano. Si del mismo Jesucristo, cuando estaba pues en Judea, cuando estaba en los diferentes pueblos, al mismo Jesucristo le decían, pero ¿quién se cree este? ¿No es cierto? Que hasta los pecados perdona. ¿Acaso no le conocemos quién es? ¿Cómo es que él se atribuye tanta autoridad que pertenece solamente a Dios? ¿No es cierto? Que perdona los pecados. Querido hermano, Dios es Jesucristo, Dios. Es tan maravilloso que no ha visto nuestra condición tan pequeña. Por eso dice San Pablo, hermano, que Dios ha dejado las cosas del reino, las llama tesoros en vasos de barro. Dios ha dejado ese tesoro de la Eucaristía en manos de barro. Es cierto, nosotros somos un barro, pero ha dejado Él, bendito sea Dios, ha dejado Jesucristo. No ha inventado la iglesia, no ha inventado nadie, ha dejado Jesucristo. Le bendecimos por esto. Y ha dejado este otro sacramento maravilloso que es el de la confesión, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! A Él le ha placido así, ¿no es cierto? Él es Dios. A Él le ha placido que quede en la mano de los hombres. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Yo quiero, como para ilustrar un poquito el tema que estamos viendo, yo creo que está bien entendido porque es tan claro, tan clara la lectura y espero también que la explicación. Querido hermano, yo me acuerdo, esta cosita me gustaría, hermano, que tampoco se olvide, porque es un ejemplo muy bonito que sucedió una vez. Un domingo yo escuchaba misa aquí, donde vivo, aquí en la iglesia San Francisco de Milagro,
y un padrecito, el padre Peña, que muchos le conocimos, él daba una homilía. En la homilía estaba hablando este tema, con la misma cita. Y estaba hablando del pecado, de la confesión, y entre las cosas que estaba diciendo, dijo esto. Dijo, quiero que ustedes sepan que este sacramento de la confesión a nosotros tampoco nos gusta. A nosotros los sacerdotes no nos gusta, nos disgusta, ¿no es cierto? Y el padre decía, a ustedes tampoco les gusta, a nosotros tampoco nos gusta. Yo quisiera, decía el padre Peña, que no existiera. Es un sacramento realmente pesado. Yo me encierro, decía él, en el confesionario. Vienen los penitentes, se confiesan y nosotros, decía él, nos constituimos como en una especie de cloaca, en donde toda la basura que hace el hombre, que comete, todas las cosas impuras y las cosas indecibles, incluido crímenes, nos toca oír. Y nos toca oír con mucha atención para orientar. Y él decía, es horrible. Nos volvemos como una caja, una cloaca de aguas servidas. No nos gusta. Yo quisiera que no exista en la Biblia, decía él. Y todo esto cuando él predicaba, yo, hermano, como un elefante puse las orejas porque nunca había oído una cosa. El propio sacerdote decía que no le gustaba confesar. Es horrible. Y él también admitía que para ustedes, pues, ser humildes, acercarse a pedir perdón, hermano, a Dios a través del ministro, hermano, era difícil. Y él decía, como repito, yo quisiera que no exista. Y ustedes tampoco que no haya este mandamiento. Pero terminó diciendo esto, escuche. Dijo, pero estamos fregados. Pero estamos fregados, dijo el Padre. Porque la Escritura, Jesucristo, nos manda a nosotros a confesar y a ustedes a decir los pecados. O sea, estamos fregados nosotros y ustedes. Lo que nos toca es cumplir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Yo me acuerdo preguntando a los niños cuando yo daba catequesis para primera comunión, confirmación. Yo algunas veces, de una manera espontánea, yo les preguntaba a los niños, de un momento a otro, sin preparar nada, yo les decía, ¿cuál es el sacramento para ustedes el más difícil? Primero les pregunté el más bonito. ¿Cuál es el sacramento más bonito, el que más les gusta? Y los niños picarones se miraban entre ellos, se abrían los ojitos, hacían una sonrisa pícara los niños, hermano, y decían, alzando la mano, casi a coro, el matrimonio, el sacramento más bonito. Y los niños tenían 10 años, 9 años, 11, 12 años, hermano. Y yo me gozaba viéndole a los niños y a las niñas que el sacramento más bonito es el matrimonio. Miren los muchachos. Eso era antes, algunos añitos antes. Ahora, ¿cómo estará? Peor. Bueno, y luego yo les preguntaba, ¿y cuál creen ustedes que es el sacramento, el más difícil, el que nos cuesta? Entonces, con cara triste y con cara de derrota, decían, la confesión, hermano. O sea, a ellos tampoco les gustaba. Y yo sé, querido hermano, usted que me escucha, a usted tampoco, a nadie le gusta pedir disculpas. Porque para pedir disculpas, hermano, hay que tener un corazoncito alto, ¿no es cierto? Un corazoncito, como decía, muy noble para pedir perdón. Te bendecimos y te alabamos, papito Dios, gloria a Dios. Estos ejemplitos nos ayuden a nosotros a entender este sacramento.
Gloria a Dios. Yo tengo unos apuntes aquí, pequeñitos. Ok. No sé si tenemos tiempo. Hay algunos hermanitos que dicen que se confiesan directamente. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Que se confiesan directamente. Y yo no digo que no se confiesen directamente. Es posible. Yo creo que Judas también se confesó directamente. Él no quiso acercarse, hermano, a Jesucristo a pedir perdón. Alabado sea Jesucristo. ¿Por qué? Usted puede pedir, hermano, directamente el supuesto perdón que está diciendo, pero usted tiene la certeza de que ha sido sus pecados perdonados, ha sido absuelto de los pecados. ¿Tiene usted la certeza? No tiene. Además, usted, hermano, está yendo contracorriente. Jesucristo quiere perdonar los pecados a través de este sacramento, ¿no es cierto? Y a veces usted es posible que tenga la iglesia a una cuadra, que tenga 2 cuadras. Hermano, hay gente católica, cristiana, que viene del campo en carros, viene a misa. Y a veces usted, viviendo tan cercano, va a la iglesia. Todo esto hay que considerar. A veces nosotros hacemos la del torero, le hacemos así al Señor, ¿no es cierto?, con aquel manto que tiene el torero, con el capote, querido hermano, y queremos sacárnoslo al Señor. El Señor, es Dios. No nos olvidemos. Gloria a Dios, te bendecimos y te alabamos. Entonces, aquellos que se confiesan directamente, yo quiero decirle, hermano, puede ser un poco medio doloroso lo que voy a contar, pero es necesario. ¿Usted se acuerda de Judas? Yo hablé hace un instante de Judas. ¿Usted se acuerda de Judas? Él vende a Jesucristo. Y luego que vende, al instante, porque todo eso pasó es inmediatamente. No pasó luego de días. Él fue atormentado por su conciencia, ¿no es cierto? Textualmente él dice, he vendido sangre inocente. Va, devuelve el dinero a los que le habían pagado, a los sacerdotes de aquel tiempo. Devuelve el dinero. Estaba arrepentido. Hermano querido, llora. La palabra de Dios dice que llora. Devuelve el dinero. Devuelve el dinero, pero ¿sientes paz? No. ¿Está él arrepentido, pero siente paz? No. Llora. ¿Siente paz? No. Todo esto, hermano, pueden ser muchas cositas que él hizo, ¿no es cierto?, que avisan de un arrepentimiento verdadero. Yo no creo que estaba mintiendo. No estaba haciendo teatro. Realmente estaba arrepentido, querido hermano. Por último, hermano, va y, hermano, se ahorca. La palabra de Dios dice que él se muere. No puede sostener, no puede vencer el peso, como dice la palabra de Dios. Cuando leíamos, dice, a los apóstoles les decía Jesús, a quienes descarguen de sus pecados. Hermano, el pecado es una carga. Y él estaba aplastado por lo que hizo. Eso usted lo sabe muy bien, porque eso que le pasó a Judas nos pasa a todos cuando obramos mal. Hermano, la conciencia, perdemos la paz. Hermano, sentimos, hay suicidios porque te ha obrado mal. Hermano, él termina suicidándose. Aquí viene una pregunta que hago. ¿Puedes dudar de su arrepentimiento? No, pues. Hizo todo esto porque estaba arrepentido.
devuelve el dinero. Primero los busca para devolver el dinero, llora. Toma una decisión, hermano, porque no encuentra paz y va y se suicida. Yo les cuento esto, querido hermano, para tanta gentecita que dice, directamente me confieso con Dios. Qué lindo, ¿no? Eres muy buen cristiano. ¿Y por qué no te confiesas? Si eres buen cristiano, crees tanto en Dios, tienes tanta confianza en Jesucristo, ¿por qué no confías en los sacerdotes que son de Él? No hagas el juicio al sacerdote, querido hermano. La palabra de Dios, usted sabe muy bien que dice Jesús, el juicio es mío, ¿no es cierto? El juicio. Tú dices que el sacerdote tal y cual, muy bien. A veces por un error de un sacerdote, nosotros, hermano, embarramos a toda la iglesia. Yo quiero decirte, hermano, si tú supieras la cantidad de santos, mártires que tiene la iglesia, los miles de sacerdotes santos y con olor de santidad, hermano, extraordinarios. Y no solamente sacerdotes, sino laicos. ¿No es cierto? No lo sabes porque no lees. Hay vida de santos y hay una infinidad, unas historias bellísimas. Cada santo es, hermano, como una estrella brillante, hermano, que nos ilumina a la iglesia. Pero tú no sabes porque no lees. Lees otra cosa, otra historia, pero no esta historia. Entonces, para terminar, porque estamos con el tiempo, hermano, Judas, hermano, hizo todo eso y no hizo lo que tenía que hacer. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer Judas, hermano, para salvarse? Hermano, piense un segundo. ¿Qué era que tenía que hacer él? Él tenía que hacer ¿qué cosa? Acercarse a Jesús, hermano. Eso no hizo. Hizo todo menos acercarse a Jesús. Dios, Jesucristo, que es Dios, Él puso a esos hombrecitos que se llaman sacerdotes y que a veces no nos gusta y que tenemos criterios y filosofías, hermano, cruzadas. Pero es voluntad de Jesucristo, mi querido hermano, es voluntad de Jesucristo, ¿no es cierto? Qué hermoso es acercarse a Él y aceptar esto que crea Jesucristo, ¿no es cierto? Tanta gente como le rechazó a Jesucristo en el inicio de los evangelios, hermano, le rechazaron a Jesucristo, le han rechazado la Eucaristía y también se rechaza a veces a los sacerdotes. Bendecimos a Dios, queridos hermanos, por esta tarde y esta noche. Queridos hermanos, no sé si tú te vas a despedir, Mario, con una cancioncita. Ok, le damos gracias a Papito Dios y gracias a ustedes por estar conectados con esta estación, ¿no es cierto? Online, la propia. Estaremos aquí el próximo día, miércoles, Dios mediante, a las 6:30 en este programa con Dios. Buenas noches y le dejamos a Mario. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y sigamos con ese ánimo y nuestra fe puesta en Jesucristo. Y juntos, como una sola iglesia cristiana católica que somos, dirijámonos al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanitos. Un gusto. Amén. Linda noche. Café y carnes a la brasa, la tradición.
te ofrecemos la mejor gastronomía criolla, arroz con menestra de cueritos o de quesitos, con carnes de tigrillo, chuleta de pollo y de res. Atendemos desde las 5:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Dirección: Juan Montalvo y Chile, en la esquina del Sabor, allí donde era el Puntal. Para más información y entregas a domicilio, comunícate al 098-1214-302. Café y carnes a la brasa, la tradición. Atrévete a probarla. CETAC es un centro especializado en tratamientos a personas que tienen problemas en alcoholismo y drogadicción. Constamos con verdaderos profesionales especializados en psicología, neurología, nutrición y medicina general. Tenemos una estructura técnica y funcional dirigida por su director administrativo Felipe Enríquez Bravo. Estamos ubicados en el Cantón Milagro, Ciudadela Berlín, frente a oficinas de Eponemi, Avenida 17 de Septiembre y Harry Aspiazo Jaime. Para contactos telefónicos, llamar al número 09794778803 o al número 0988547447. En Milagro contamos con un centro de rehabilitación. El Saiyajin de los empaques. Fabricamos todo tipo de empaques y mangueras hidráulicas para maquinarias pesadas y agrícolas e hidráulicas. Con más de 25 años de experiencia, usted puede ir al Saiyajin de los empaques. El gerente general está muy gustoso en atenderlos, el ingeniero Carlos Carrasco. Esto está ubicado en Eloy Alfaro, entre Carlos Chiriguaya y Enrique Valdés. Para contactos 09861022488. El Saiyajin de los empaques los espera en el Cantón Milagro. Farmacia y Botica Los Remedios ofrece la mejor medicina garantizada para su salud, con tratamiento especializado con verdaderos profesionales de la medicina. Doctora Adriana Asqui, especializada en medicina general. Doctora Esbieta Calvo Guerra, especialista en psiquiatría. Dirección: Eloy Alfaro y Carlos Chiriguaya, en el Cantón Milagro. Farmacia y Botica Los Remedios les brinda una excelente atención. Motorrepuestos Jessy, venta de accesorios y repuestos originales para todo tipo de motos y motonetas, en motores de 2 y 4 tiempos, servicio técnico dentro y fuera de la ciudad o en general, pintada y enderezada de todo tipo de moto. Propietario: Antonio Burgos. Dirección: calle 24 de Julio y Lorenzo de Garaycoa, Cantón Simón Bolívar. Celular: 099924983. Siempre imitados, pero nunca igualados. Motorrepuestos Jessy los espera. El Yucazo Milagreño. Usted encuentra los mejores platos de comidas tradicionales, entre ellos ceviches, ceviche sencillo, ceviche mixto, ceviche de concha y camarón, platos a la carta, guatita, seco de carne y de pollo, bollos con la buena sazón, bandera doble y bandera triple. También ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.